Era una noche oscura y lluviosa cuando todo cambió. Caminaba por las calles vacías, sintiendo que la soledad me envolvía como un manto pesado. El eco de mis pasos resonaba en la acera, y el viento parecía susurrar mis miedos más profundos. Había pasado casi un año desde que la tragedia se llevó a mi familia, y cada día era una lucha para encontrar una razón para seguir adelante. Pero esa noche, en medio de mi desesperación, todo cambió. De repente, una sombra se abalanzó sobre mí. El miedo se apoderó de mí mientras trataba de gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Entonces, apareció él. Un hombre alto, con una presencia poderosa y una mirada intensa que prometía protección. Su intervención fue rápida y decisiva. En un instante, el atacante se retiró, y yo me encontré a salvo, aunque temblando de miedo y adrenalina. ¿Estás bien?, me preguntó, su voz profunda resonando en mis oídos como un bálsamo. Era Gabriel, un hombre que resonaría en mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. En esos primeros momentos, sentí una conexión inexplicable, como si el universo hubiera conspirado para reunirnos. Su calidez y su compasión me envolvieron, y por un breve instante, olvidé el horror que había experimentado. A medida que pasaban los días, nuestra relación se profundizaba. Cada encuentro estaba cargado de emociones. Gabriel era un refugio en medio de mi tormenta interna. Su risa, su voz, y la forma en que me miraba como si viera mi alma, todo eso me hacía sentir viva de nuevo. Comenzamos a salir, y cada cita era como un respiro en mi vida agitada. Me llevaba a lugares que nunca había visto, me presentaba a personas que me hacían sentir parte de algo más grande. Por primera vez en mucho tiempo, sonreía genuinamente. Sin embargo, la sombra de mi pasado siempre estaba presente. Cada vez que reía, un eco de tristeza resonaba en mi corazón. La culpa de estar feliz me perseguía. La conexión con Gabriel era intensa, y mientras me acercaba a él, también temía la inevitable caída. La felicidad parecía un lujo que no podía permitirme. Una noche, mientras compartíamos una cena a la luz de las velas, lo miré a los ojos y decidí abrirme. Hablé sobre mi familia, sobre el accidente, y sobre cómo me había dejado completamente perdida. Gabriel escuchó atentamente, y su expresión se tornó sombría. Cuando terminé, tomó mi mano, y su tacto fue como un ancla en medio de mis emociones agitadas. Nunca quise que te sintieras así, dijo con un susurro. Me gustaría poder borrar tu dolor. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que, de alguna manera, él comprendía mi lucha. Pero entonces, un destello de duda se asomó en mi mente. ¿Era posible que él tuviera una conexión con mi pasado? Sin embargo, lo ahogué. Necesitaba aferrarme a esta nueva vida que estaba construyendo. Pasaron semanas, y la relación floreció. Pero cada vez que mencionaba la idea de mi familia, un aire de misterio parecía rodear a Gabriel. Su mirada se tornaba distante, y había momentos en que podía sentir que había algo más en su pasado, algo que él no estaba dispuesto a compartir. Sin embargo, elegí ignorarlo, el amor que estaba sintiendo por él era suficiente para cubrir cualquier sombra. Un día, decidí sorprenderlo con una cena en casa. Cociné su platillo favorito y decoré la mesa con flores. La emoción me llenaba mientras pensaba en lo que significaba tenerlo en mi vida. Pero cuando llegó, su rostro mostraba una expresión que no había visto antes, una mezcla de preocupación y angustia. Necesito hablar contigo, dijo, y el tono de su voz hizo que mi corazón se hundiera. Nos sentamos, y el silencio fue pesado. Finalmente, Gabriel rompió la tensión. Hay cosas de mi pasado que no he compartido contigo. Cosas que podrían cambiar cómo te sientes sobre mí. El pánico se apoderó de mí.
Mis instintos me decían que debía alejarme, pero el amor que había construido entre nosotros luchaba por mantenerse a flote. ¿Qué cosas? Pregunté, tratando de mantener la calma. La revelación fue devastadora. Gabriel había estado involucrado, aunque indirectamente, en el accidente que había arruinado mi vida. No era el responsable directo, pero sí había estado presente en la serie de decisiones que llevaron a esa tragedia. Sus ojos reflejaban dolor, pero también una tristeza profunda. Nunca quise que esto te afectara, dijo, su voz temblando. Solo quería protegerte. El mundo se desmoronó a mi alrededor. Las paredes que había construido se hicieron añicos. La confusión, la traición y el amor se entrelazaban en mi corazón. ¿Cómo podía ser el hombre que me había salvado también el causante de mi dolor? Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Intenté entender lo que había pasado, pero mis sentimientos estaban en conflicto. El amor que sentía por él se vio manchado por la revelación. Me sentía atrapada en un laberinto de emociones. Intenté convencerme de que podía perdonarlo, que podía seguir adelante, pero cada vez que lo miraba, recordaba la pérdida, la tristeza, y lo que había hecho sufrir a mi familia. Una noche, decidí que necesitaba un espacio. Necesitaba pensar sin la influencia de su presencia. Se lo dije de manera directa y sincera, y aunque su rostro se iluminó de tristeza, aceptó mi decisión. Nos separamos esa noche, y una parte de mí se sintió aliviada, pero la otra se sentía rota. La soledad volvió a envolverme, pero esta vez con una intensidad mayor. Mis días estaban llenos de recuerdos y de un dolor que parecía profundizarse. La tristeza de perder a Gabriel era como una herida abierta, y a menudo me encontraba preguntándome si había tomado la decisión correcta. Sin embargo, sabía que seguir con él significaría vivir en un estado constante de angustia. Con el tiempo, traté de reconstruir mi vida. Me concentré en mis pasiones, en el arte y en escribir sobre mis experiencias. La escritura se convirtió en un refugio, un lugar donde podía explorar mis emociones sin juzgarme. A través de mis palabras, podía desahogar el dolor y la confusión que llevaba dentro. En uno de esos momentos, mientras escribía, comprendí que no solo había perdido a Gabriel, sino que también había perdido una parte de mí misma. La lucha interna por encontrar un equilibrio entre el amor y el dolor se convirtió en una batalla diaria. Y, a medida que el tiempo pasaba, la distancia se convirtió en una forma de protección. Sin embargo, Gabriel no se rendía. Llamaba y enviaba mensajes, siempre buscando una manera de reconectar. Cada vez que lo hacía, mi corazón se llenaba de una mezcla de anhelo y miedo. Sabía que una parte de mí siempre lo amaría, pero también sabía que no podía volver a sumergirme en un océano de emociones turbulentas. Después de meses de separación, decidí que era momento de hablar. Acepté su invitación a un café. Al verlo, una oleada de nostalgia me invadió. Su sonrisa, la forma en que se movía, todo en él me recordaba por qué me había enamorado. Pero, al mismo tiempo, la tristeza de nuestra situación me abrumó. Te he extrañado, dijo, su voz temblando ligeramente. Cada día ha sido un desafío. Miré por la ventana, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Sabía que necesitaba ser honesta. Yo también te he extrañado, Gabriel. Pero, no puedo ignorar lo que pasó. No puedo volver a vivir con ese dolor. Sus ojos se llenaron de tristeza, pero también había una chispa de comprensión. Lo sé, y lo siento. Nunca quise que esto te afectara de esta manera. Solo quería protegerte. Y en ese momento, comprendí que había algo más profundo en su dolor. Gabriel estaba lidiando con sus propios demonios, con la culpa y la tristeza de lo que había causado,
incluso si no era el responsable directo. Decidí que, aunque no podíamos estar juntos, podría ofrecerle un espacio para sanar. Esa conversación se convirtió en el cierre que ambos necesitábamos. Aunque no estábamos destinados a estar juntos, había un amor genuino entre nosotros. No podía continuar en el mismo camino, pero podría encontrar un lugar de compasión. Los días pasaron, y el tiempo sanó algunas de nuestras heridas. Comenzamos a encontrarnos ocasionalmente, no como amantes, sino como amigos que compartían un dolor similar. Poco a poco, nuestras conversaciones se convirtieron en un bálsamo, un recordatorio de que ambos teníamos derecho a seguir adelante. Con el tiempo, Gabriel se alejó de sus propios fantasmas y encontró una nueva dirección en su vida. Se dedicó a ayudar a otros que habían pasado por situaciones similares, convirtiéndose en un consejero para jóvenes que luchaban con la pérdida y el dolor. Mientras tanto, yo seguí escribiendo, vertiendo mis emociones en cada palabra, buscando una forma de sanar a través de mi arte. Sin embargo, cada vez que pensaba en Gabriel, una mezcla de amor y tristeza se apoderaba de mí. La vida parecía ir avanzando, pero mi corazón aún estaba atrapado en un ciclo de recuerdos y anhelos. Comenzó a parecerme que habíamos tomado caminos separados, pero que nuestras vidas aún estaban entrelazadas de una manera inexplicable. Las visitas de Gabriel se volvieron menos frecuentes. Las noches en las que solíamos hablar hasta el amanecer se transformaron en breves encuentros en cafés. A pesar de que ambos sabíamos que no podíamos regresar al amor que una vez compartimos, había un entendimiento tácito entre nosotros de que, a pesar de todo, siempre estaríamos ahí el uno para el otro. Un día, mientras caminaba por el parque donde solíamos pasar horas hablando, recibí una llamada inesperada de Gabriel. Su voz sonaba tensa, como si una tormenta se estuviera formando en su vida. «Necesito verte», dijo, y su tono grave me llenó de preocupación. Nos encontramos en el mismo banco donde había comenzado nuestra historia. La luz del sol se filtraba entre las hojas, pero no podía ignorar la sombra que cubría su rostro. «He estado trabajando en un proyecto», comenzó, su mirada fija en el suelo. «He estado ayudando a jóvenes en riesgo, tratando de guiarlos por el camino correcto. Pero he estado recibiendo amenazas de personas que no quieren que esto suceda». Mi corazón se hundió al escuchar sus palabras. La vida de Gabriel había tomado un giro inesperado, y me preocupaba que su deseo de ayudar a otros pudiera costarle su seguridad. «¿Qué tipo de amenazas?», pregunté, sintiendo que la angustia comenzaba a apoderarse de mí. «No importa. Solo quiero que sepas que estoy haciendo esto por el bien de los demás. No quiero que te preocupes por mí». El miedo y la impotencia me invadieron. ¿Cómo podía no preocuparme por él? Gabriel era una de las pocas personas que aún lograba tocar mi corazón de esa manera. Pero sabía que debía respetar su decisión. A medida que pasaban los días, mi ansiedad crecía. Gabriel seguía enfrentando desafíos en su trabajo, y aunque trataba de mostrarme que todo estaba bien, podía ver el desgaste en su rostro. Su sonrisa, que antes iluminaba cualquier habitación, ahora parecía forzada. Me sentía atrapada, queriendo ayudarlo, pero también temiendo por su seguridad. Un mes después, todo cambió. Recibí una llamada de la policía. Habían encontrado a Gabriel inconsciente en un callejón, víctima de un ataque. Mi corazón se detuvo mientras escuchaba los detalles. El dolor se apoderó de mí, y corrí al hospital, con el miedo estrangulando mi pecho. Cuando llegué, las luces del hospital parpadeaban, y el ambiente estaba lleno de murmullos y la constante intersección de la vida y la muerte. La enfermera me guió hacia la habitación de Gabriel. Entré y lo vi acostado en la cama, con la cara pálida y los vendajes cubriendo su cuerpo. El dolor y la tristeza chocaron en mi pecho. Me acerqué y tomé su mano,
sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Él había estado intentando hacer el bien, y ahora estaba pagando un precio tan alto. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras recordaba todo lo que habíamos pasado, los momentos felices y las promesas que habíamos hecho. Los días se convirtieron en semanas. Gabriel luchaba por recuperarse, pero cada día era una batalla. A menudo, me encontraba sentada a su lado, hablando con él sobre cualquier cosa, tratando de traer de vuelta un destello de la luz que solía tener. Su mirada era profunda, pero a menudo vacía. Una tarde, mientras el sol se ponía, sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, sentí que había algo más. Quizás era un rayo de esperanza, un resquicio de la conexión que una vez tuvimos. Lo siento, murmuró, su voz débil pero cargada de emociones. Nunca quise que esto te pasara a ti. No es tu culpa, Gabriel. Estás aquí ahora, y eso es lo que importa. Pero en mi corazón sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. A medida que su salud continuaba deteriorándose, mi dolor se profundizaba. Las noches de insomnio se convirtieron en un ritual, mientras recordaba los momentos en los que me había salvado. Ahora, era yo quien intentaba salvarlo, aunque me sentía completamente impotente. El médico nos dio una noticia devastadora: Gabriel estaba sufriendo daños permanentes. Nunca podría volver a ser el mismo. A medida que el pronóstico se tornaba sombrío, la angustia me invadió. Su luz se estaba apagando, y no había nada que pudiera hacer. En una de nuestras últimas conversaciones, Gabriel tomó mi mano con una fuerza que me sorprendió. Siempre serás parte de mi historia, dijo, su voz era un susurro. Agradezco cada momento que compartimos. Las lágrimas caían de mis ojos mientras lo miraba. Quería decirle que lo amaba, que siempre lo amaría, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. El dolor de perderlo era abrumador, y mientras la realidad se asentaba, me di cuenta de que el hombre que me había salvado había sido también el que había destruido mi vida. A medida que los días se convertían en semanas, me vi obligada a decir adiós. La última vez que lo vi, estaba rodeado de su familia. Me acerqué, y le di un último beso en la frente. Te quiero, susurré. Y en ese momento, una parte de mi corazón se rompió para siempre. La vida continuó, pero la ausencia de Gabriel dejó un vacío que nunca podría llenar. A medida que pasaban los meses, traté de seguir adelante, pero el eco de su risa y la profundidad de su mirada siempre estarían conmigo. La historia de Gabriel y la mía se convirtió en una reflexión de amor y pérdida. Aprendí que a veces, las personas que entran en nuestras vidas pueden dejarnos más que solo buenos recuerdos, pueden traernos lecciones dolorosas y un recordatorio constante de lo efímera que puede ser la vida. Y mientras caminaba por el parque donde solíamos hablar, miré al cielo y sonreí entre las lágrimas. En un mundo lleno de sombras, Gabriel siempre sería mi luz. Pero su luz se había apagado, dejándome en un mar de melancolía. Era un amor que nunca podría olvidar, un amor que había sido salvador y destructor al mismo tiempo. A veces, la vida nos obliga a tomar decisiones imposibles y, en el proceso, nos transforma de maneras que nunca imaginamos. Aunque había perdido a Gabriel, siempre llevaría su recuerdo en mi corazón, como un testimonio de lo que significa amar profundamente, incluso cuando el amor trae consigo el dolor.